Imagina ser el dueño de un imperio, caminar entre torres de cristal y nunca tener tiempo para tu propia familia, hasta que una simple sonrisa en una obra en construcción lo cambia todo. Rogerio Almeida, de 47 años, magnate inmobiliario, vive entre hojas de cálculo de miles de millones de dólares y decisiones frías, hasta el día en que se cruza con Miguel, un niño de 7 años en silla de ruedas, alimentado tiernamente por Antonio da Silva, un humilde albañil de Jardín Peri. Querido oyente, prepárese para sumergirse en la trama real más emocionante que verá hoy. Un padre distante enfrenta secretos del pasado, una madre abandonada enfrenta viejos fantasmas y entre máquinas y concreto nace un proyecto de vida que se convertirá en noticia en todo Brasil. Quédate hasta el final y descubre cómo este encuentro improbable en los sucios pasillos de un sitio de construcción se convirtió en el mayor legado de compasión e inclusión que jamás hayas escuchado, y por qué no puedes perderte ni un segundo de esta inolvidable historia. Rogerio Almeida siempre se movió entre rascacielos y oficinas con aire acondicionado, cuya fría elegancia reflejaba su despiadada reputación en el mercado inmobiliario de São Paulo. En la víspera de Navidad, mientras el mundo exterior encendía luces y cantaba canciones de esperanza, él caminaba por el sitio de construcción de su nuevo desarrollo en Alphaville, ajeno a la magia festiva. El polvo bailaba en los rayos de sol que se escapaban por las ventanas, sin cristales, y el ruido rítmico de los martillos neumáticos competía por espacio con los murmullos de los trabajadores que buscaban refugio en los almacenes temporales. Rogerio, vestido con un abrigo oscuro y guantes de cuero, observaba todo con ojos analíticos, catalogando cada detalle estructural, cada bloque de hormigón. Pero había algo en el paisaje familiar que hizo que su corazón diera un vuelco. Un destello de emoción casi olvidada, oculta por la sombra de su ambición. Fue entonces cuando el silencio momentáneo del fuerte zumbido de las máquinas le permitió percibir un sonido diferente, un tierno suspiro, un susurro de cariño, a lo lejos, proveniente de la improvisada cafetería. Se acercó sin entender lo que buscaba, movido por una extraña sensación, como si estuviera a punto de encontrar algo que creía perdido para siempre. En el comedor improvisado, bancos de madera y mesas desgastadas acomodaban a trabajadores con guantes manchados y rostros bronceados por el sol. Allí, un hombre robusto, con una camisa sencilla y con manos callosas, sostenía en su regazo a un niño en una silla de ruedas adaptada. El niño, de cabello fino y mirada serena, recibía cada cucharada de comida con una sonrisa radiante, como si saboreara no solo la comida, sino la seguridad y el cariño en cada gesto. Antonio da Silva, un padre devoto, habló en voz baja, comentando el dibujo que su hijo había hecho para él la noche anterior, un modelo de papel de una ciudad invisible. Rogerio se detuvo, a 1 metro de distancia, con el cuerpo tenso, mientras su mente retrocedía 8 años, al día en que se separó de Laura, su entonces esposa, cuando descubrió que ella llevaba en su vientre un hijo que él, en su frialdad y orgullo, había sido incapaz de acoger. Aquella sonrisa ligera y segura parecía reflejar el mismo brillo que habitaba en el rostro de Miguel, su hijo, de quien no sabía nada desde la partida de Laura. En segundos, los detalles se expandieron en la mente de Rogerio. La curva la sonrisa, el contorno de los labios entreabiertos, los hoyuelos que aparecían cuando el niño reía. Cada elemento, hasta entonces imperceptible, desafiaba la fría lógica del empresario. Sintió la opresión en el pecho que había enterrado durante mucho tiempo bajo contratos, reuniones y cifras de miles de millones de dólares. Observó cómo Antonio tocaba el rostro de su hijo, delicadamente, como si cada movimiento fuera un juramento de amor eterno.
El narrador omnisciente y atento sabía que el pasado de Rogerio estaba brotando allí, como una semilla olvidada que germinaba al contacto con el suelo fértil de la emoción. Entre el ruido de las máquinas y el calor húmedo de la tarde, la presencia del niño funcionaba como un espejo. Mostraba al hombre en el apogeo de su poder como vulnerable, incapaz de controlar lo que veía. Esa escena escapó a cualquier planificación empresarial. Era pura, genuina y para Rogerio ineludible. Mientras caminaba de regreso a la oficina de construcción, cada paso hacía que su pasado resonara más fuerte. El narrador captó la esencia del dilema interno: culpa versus orgullo, amor versus abandono. En su memoria, Laura corría por los pasillos del apartamento de Moema, cargando al recién nacido Miguel, llorando por la ayuda que él le había negado. Recordó el orgullo herido, el miedo a ser considerado vulnerable, el frío cálculo que impregnaba sus decisiones. Y ahora, frente a ese chico que podría ser su propia carne y sangre, todo volvió con toda su fuerza. Rogerio sintió que se le aceleraba el pulso y le palpitaban las sienes. El uso de diferentes perspectivas permitió vislumbrar, además del empresario, al trabajador que lo miraba de reojo, intrigado por la expresión tensa de Rogerio. Y, omnipresente, el narrador registró el momento en que el poderoso hombre se encontró pequeño ante la revelación de un secreto que ni él mismo sabía cómo llevar. En los días siguientes, la vida en la obra se convirtió en un escenario de observación silenciosa. Rogerio daba órdenes por teléfono, pero sus ojos recorrían constantemente la cafetería, buscando una nueva señal en la sonrisa de Miguel. Detrás de su impecable chaqueta se escondía un abismo de dudas. Contrató investigadores discretos, pidiendo fotografías, certificados y testimonios de vecinos de Jardín Peri, todo bajo el pretexto de debido diligencia, cuando de hecho estaba investigando algo mucho más personal. El narrador, observando cada movimiento, alternaba el enfoque para mostrar la creciente tensión. El equipo de investigadores revisando los expedientes médicos, la llamada a declarar de Laura, su expresión de miedo al comprender la importancia del niño para Rogerio. Cada escena se describía con una riqueza de detalles sensoriales. El olor a café rancio en la sala de espera, el eco de pasos apresurados en los pasillos del hospital, el crujido de las páginas de un manual donde Laura había anotado fechas y exámenes. En una noche lluviosa, el narrador, omnisciente, mostró el contraste entre la solidez de los edificios relucientes y la fragilidad de las emociones humanas. Rogerio, solo en su oficina del ático, miraba la ciudad iluminada por las luces de Navidad. A su lado, viejos documentos brillaban bajo la fría luz de la lámpara. Fotos de Laura, elegante, embarazada, mensajes intercambiados por teléfonos móviles, recuerdos de una época en la que el amor aún no había sido aplastado por el orgullo. Cada detalle reforzaba el conflicto. El hombre había construido imperios de hormigón, pero no se había dado cuenta de que había derribado su propio corazón. Afuera, el viento apagaba el incienso que había encendido para calmar su espíritu. En el interior, el tumulto era mayor que cualquier tormenta. El narrador describió la atmósfera con precisión, destacando el sonido de la lluvia contra el vidrio y el rápido latido del corazón de Rogerio, resonando como un tambor antiguo. El día de la reunión final se limpió la cafetería antes de la hora del almuerzo. Los empleados intercambiaron sonrisas nerviosas, conscientes de que algo diferente estaba en el aire. Antonio llegó acompañado de Laura, llamada por los investigadores como parte interesada. Con manos temblorosas, agarró el cinturón de sus pantalones mientras caminaba, sus ojos llorosos, buscando un rostro amigable. Al ver entrar a Rogerio, ambos se quedaron paralizados. Laura, porque reconoció la mirada implacable de quien la había abandonado. Rogerio, porque su presencia
golpeaba su alma como la marea más fuerte. El narrador registró cada gesto, el ligero temblor en las manos de Laura, el ceño fruncido de Rogerio, la sonrisa confusa de Miguel, que se dio cuenta de que algo había cambiado en la rutina. El ambiente, hasta entonces sencillo, había adquirido el aura de una sala de tribunal, escenario de una revelación inevitable. La escena culminante fue descrita en cámara lenta por la voz omnisciente. Rogerio se acercó a Laura, con el corazón martilleándole en el pecho, como si cada latido fuera una frase. Miró su rostro cansado, las cicatrices de haber luchado sola para cuidar a un niño con necesidades especiales. Sintió el peso del arrepentimiento y el impulso de extender la mano, un gesto que dudó antes de llevar a cabo. Laura, con la voz entrecortada, no necesitó decir nada. Su mirada ya decía: «Este es nuestro hijo». Miguel levantó la mirada y aquella sonrisa, exactamente la misma de tantos años atrás, iluminó la escena. En silencio, como si quisieran capturar cada milisegundo, los tres permanecieron unidos por un instante eterno. Pasado y presente convergían en el mismo punto y el futuro se desplegaba ante ellos. Antes de que la palabra fuese formulada, Rogerio sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, algo que no ocurría desde la infancia, cuando perdió a su padre en el negocio familiar. Se tragó las lágrimas, pero no pudo contener el temblor en su voz cuando finalmente susurró: «Lo siento». El narrador omnisciente y omnipresente destacó la fuerza del momento. No era una simple petición, sino la síntesis de años de distancia, orgullo y soledad. Laura, al oírlo, bajó la mirada y se mordió el labio, conteniendo su emoción. Miguel, instintivamente, extendió la mano y tocó el rostro de Rogerio en un puro gesto de perdón infantil. Y con ese toque, el imperio de Rogerio dejó de ser concreto y se convirtió en algo vivo, pulsante, una familia reunida. Hasta el humilde albañil Antonio dejó escapar una sonrisa emocionada, como si supiera que su camino también encontraría un desenlace inesperado. El desenlace inmediato fue silencioso, pero lleno de significado. Rogerio los envolvió en un firme abrazo, como si intentara recuperar el tiempo perdido en un solo gesto. El narrador, atento al ritmo creciente de la emoción, describió la tirantez de los cuerpos unidos, el calor humano que contrastaba con el frío habitual de sus reuniones de negocios. Afuera, el sonido de las máquinas pareció cesar, como si el mundo mismo se detuviera para presenciar la redención de aquel hombre. Fue allí, en aquella obra, donde nació la Fundación Novos Pasos, que lleva el nombre de Miguel, cuya placa inaugural Rogerio firmaría unos meses después, delante de cientos de niños y padres agradecidos. Pero en ese momento bastó el silencio compartido entre padre, madre e hijo, sellado por el narrador omnisciente que plasmó, en palabras, la victoria de la esperanza sobre el orgullo. En las semanas que siguieron a su reencuentro, Rogerio se dedicó de lleno a sus obligaciones familiares, equilibrando las reuniones de la junta directiva con las sesiones de fisioterapia de Miguel. El narrador omnisciente observaba cada movimiento, el hombre de negocios cambiando su traje por una camisa de vestir y pantalones cómodos para seguir el progreso de su hijo. Antonio, ahora contratado como consultor voluntario de la Fundación Novos Pasos, revisando planes de accesibilidad junto con arquitectos. Laura, dividida entre el alivio de tener a su hijo cerca y el miedo de reavivar viejos lazos. Las frías paredes del instituto estaban adornadas con coloridos carteles realizados por los propios niños, grabados con lápiz, pintura y collages, reflejando los sueños de quienes nunca dejaron de sonreír. El olor ligeramente dulce del pastel de chocolate que Miguel había encargado para la inauguración se mezclaba con el aroma de la pintura fresca de los carteles institucionales.
Para Rogerio, cada detalle reforzaba que el proyecto trascendía los números. Era una promesa de dignidad, inclusión y amor incondicional. Los medios de comunicación se congregaron frente a la sede de la fundación el día de la ceremonia oficial. Los periodistas sostenían micrófonos, las cámaras captaban flashes y los drones volaban sobre el patio mientras Rogerio, austero en su postura corporativa, bajaba del vehículo blindado junto a Laura y Miguel. El narrador omnipresente alternaba el enfoque para revelar el contraste entre el brillo de los focos y las sombras en los ojos curiosos de los niños que esperaban la apertura. Las fotografías y los titulares proclamaban el multimillonario que reconstruyó su corazón, y el magnate se redime después de una década de orgullo. En cada pie de foto, el brillo discreto en los ojos de Miguel, ahora en una silla que se movía con un joystick, recordaba al público que, detrás de la fortuna, había un niño lleno de esperanza. Mientras Rogerio hablaba, su voz resonaba firme, pero entrecortada por la emoción contenida. Hoy no entrego un legado concreto, sino un abrazo a cada familia que lucha por la inclusión. A pesar de la repercusión positiva, no todos acogieron con agrado la iniciativa de Rogerio. Los empresarios rivales afirmaron que estaba intentando blanquear su imagen ante el mercado, mientras que los trabajadores de mayor edad susurraban que los ricos no se conmueven realmente. El narrador omnisciente mostró que, para Rogerio, esas críticas sonaban como viento contra la vela. Sabía que muchos defenderían a un héroe de capa blanca, pero estaban decididos a transformar realidades. En reuniones internas, reforzó al Consejo de la Fundación que las métricas de éxito no se limitarían a las menciones en los periódicos, sino al número de sonrisas genuinas de los niños y las familias apoyadas. Antonio, con experiencia en viajes humildes, aconsejó con humildad: el cambio lleva tiempo. La gente necesita sentir el valor en su propia piel. Y de hecho, las historias de pequeños avances, la primera palabra pronunciada por un niño no verbal desde el diagnóstico, o la tímida sonrisa de un padre viendo a su hijo jugar sin dolor, sellaron cada día el verdadero impacto del proyecto. En casa, el ambiente también cambió. El penthouse Daytime Bibi, antes silencioso y frío, ahora tiene juguetes esparcidos por la sala y dibujos de Miguel pegados en las paredes. El narrador omnisciente detalló la rutina. Rogerio ayudando a su hijo a elegir un uniforme escolar adaptado. Laura enseñándole a leer poemas de empatía. Antonio cocinando frijoles y arroz en una estufa moderna, recordando los sabores de la infancia. Cada comida juntos era una celebración de la reconciliación. Los tres pasaron largas conversaciones en la mesa, discutiendo todo, desde la elección de los colores para el logotipo de la fundación hasta los próximos objetivos de servicio. Y, en esos momentos, Rogerio recuperó recuerdos que creía perdidos. La risa de Miguel agitando sus esperanzas, el abrazo de Laura sosteniendo su ser y el cariño de Antonio traduciendo la palabra familia en gestos simples, pero eternos. Con el paso de los meses, el narrador presentó nuevos obstáculos, procesos burocráticos para ampliar el alcance de la fundación, búsquedas de alianzas internacionales, ajustes al estatuto para garantizar autonomía a las familias apoyadas. Rogerio, acostumbrado a las decisiones instantáneas, tuvo que aprender a esperar. Tiempos de licencia, aprobaciones en reuniones y recaudación de fondos. La tensión interna se reflejaba en noches de insomnio, cuando revisaba hojas de cálculo de costos, mientras la campana de papel que Miguel había hecho en la escuela se balanceaba con el viento en el porche. La alternancia de luz y sombra en los archivos esparcidos por la sala simbolizaba el choque entre el hombre corporativo y el padre sensible. El narrador registró cada tensión: noches de insomnio, café frío
y miradas cansadas, pero también la renovada determinación con cada sonrisa de quienes recibían atención. Pronto llegó la primera gran victoria. El tratamiento experimental importado de Europa mostró resultados prometedores en el fortalecimiento de los músculos de Miguel. El niño, que anteriormente tenía un movimiento limitado, comenzó a levantar el brazo solo por primera vez en 3 años. El emotivo equipo médico compartió videos con el narrador omnisciente describiendo la escena en cámara lenta. Movimiento, el sudor en la frente de Miguel, sus ojos brillando de orgullo al darse cuenta de su logro, el fuerte abrazo de Antonio mientras lloraba de alegría. Para Rogerio, ese momento valió más que cualquier contrato millonario. Sintió que la fundación representaba verdaderamente un nuevo paso, no solo en nombre, sino en la práctica concreta de transformar vidas. La noticia del progreso de Miguel se difundió por las redes sociales, acompañada de testimonios en video de padres que contaban que los sueños volvían a ser posibles, viajes familiares, juegos sin dolor, planes de vida que antes parecían una utopía. El narrador omnisciente capturó el fervor colectivo. Hashtags como 30 nuevos pasos, superación real, inclusión ya fueron tendencia entre los adultos jóvenes y las personas mayores. Influencers y celebridades compartieron emotivas publicaciones, mientras que patrocinadores expresaron interés en financiar becas y equipos adaptados. Aún así, Rogerio insistió en mantener el foco en el aspecto humano, rechazando ofertas que solo apuntaran a mejorar su imagen. Firmó acuerdos de colaboración con pequeñas ONG, priorizando el apoyo local a los grandes contratos de patrocinio, reforzando el carácter genuino de la causa. En el primer aniversario de la fundación, la ceremonia reunió a decenas de familias en el Salón Comunitario de Jardín Peri. El narrador omnisciente describió la composición emocional del evento: niños corriendo por rampas coloridas, padres abrazándose, voluntarios sirviendo jugos y bocadillos caseros, y Rogerio, visiblemente conmovido, sosteniendo a Miguel en su regazo mientras apagaban la vela de un pastel temático. Subió al escenario improvisado y antes de hablar hizo una larga pausa, mirando a los presentes como si los volviera a ver por primera vez. Luego, habló con voz firme pero entrecortada. Este año me ha enseñado más sobre el amor que cualquier cifra de mi balance. La verdadera grandeza está aquí, en cada sonrisa. El público dio una ovación de pie, marcando un momento de convergencia entre poder y empatía. En los días siguientes, el narrador omnisciente reveló la transformación interna definitiva de Rogerio. Comenzó a rechazar invitaciones a eventos sociales de lujo y optó en cambio por conferencias en universidades sobre liderazgo humanizado e historias de superación. Incluso asesoró a jóvenes ejecutivos, llevándolos al instituto para que pudieran ver de cerca la realidad de los niños con necesidades especiales. En cada visita comentaba: un negocio sin gente no existe. Antonio, hoy director de integración social de la Fundación, registró conferenciantes y preparó talleres sobre arquitectura inclusiva, una vieja pasión que estaba resurgiendo con fuerza. Y Laura, a su vez, asumió como vicepresidenta de proyectos familiares, asegurándose de que las decisiones consideraran siempre la voz de quienes vivían cotidianamente las dificultades de la inclusión. La historia de Rogerio, Antonio, Laura y sobre todo Miguel se ha consolidado como un ejemplo vivo de superación y transformación social. El narrador omnisciente terminó este ciclo parcial recordándonos que, aunque ese momento era ahora el punto culminante de la historia, el verdadero camino de superación continuaría mientras hubiera cuerpos y corazones dispuestos a unirse por un bien mayor. En cada aula adaptada,
En cada rampa instalada, en cada diagnóstico reescrito con esperanza, quedó vivo el mensaje de que la familia y la empatía son proyectos en curso. Y cuando el narrador dijera, este es el final de esta etapa, quedaría claro que allí, más que un momento de redención, había nacido un legado destinado a inspirar generaciones. Meses después, el narrador omnisciente siguió los matices de la vida cotidiana en la Fundación Novos Pasos, donde cada pasillo y sala de servicio rebosaba de vida y esperanza. Las paredes blancas inmaculadas ahora estaban adornadas con murales que contaban la historia del viaje de Miguel, dibujos de rampas que llegaban al cielo, bocetos de edificios inclusivos y escenas de niños jugando en parques infantiles adaptados. En una de estas salas, un grupo de terapeutas ocupacionales dirigió ejercicios innovadores, combinando música y movimiento para estimular la motricidad fina. Rogerio asistía regularmente, ya no como un mero padrino lejano, sino como parte activa de esos encuentros. Observaba, anotaba detalles técnicos y se conmovía al ver los primeros pasos de un niño que hace apenas unos meses apenas podía sostener su propio peso. En otra ala, Laura supervisó el taller de narración de cuentos, donde adolescentes con dificultades de comunicación aprendieron a narrar sus historias en audio, utilizando tabletas y micrófonos. Antonio, a su vez, organizó la agenda de los voluntarios, garantizando que cada familia recibiera apoyo psicológico continuo, muchas veces intercalado con encuentros de apoyo mutuo en forma de círculo de conversación. El narrador, alternando el foco entre estos personajes, destacaba la importancia de cada pequeño paso. Adelante, una sonrisa tímida que aparecía tras la primera sesión de arteterapia, el brillo en los ojos de un padre que oía a su hijo pronunciar palabras nunca antes escuchadas, la expresión de agradecimiento de las madres que, en secreto, dejaban cartas de agradecimiento pegadas en los tablones de anuncios. Cada escena descrita con riqueza sensorial, el dulce olor de la pintura gouache, el suave eco de la risa de los niños y el tacto afectuoso de manos callosas que se encuentran con manos frágiles, componía un mosaico de superación. Y allí, en ese organismo palpitante, se consolidó el legado de Rogerio. Demostró que el poder sin empatía genera soledad, pero cuando la fuerza financiera se combina con el amor, nace una cadena de transformación capaz de mover ciudades enteras. En el corazón de las operaciones administrativas, el narrador omnisciente reveló las batallas silenciosas que enfrentó Rogerio mientras expandía la fundación más allá de Sao Paulo. Viajó a Brasilia, asistió a 1900 audiencias en comisiones de derechos humanos y participó en mesas redondas sobre políticas públicas de inclusión. Cada encuentro fue un ejercicio de paciencia. Diputados y senadores, poco acostumbrados a escuchar historias de logros personales, cuestionaron los costos y la viabilidad de una réplica a nivel nacional. En una tarde lluviosa en el Palacio de Planalto, Rogerio permaneció con un traje impecable, pero sin corbata, mientras presentaba diapositivas detallando pacientes atendidos, desembolsos realizados e indicadores de calidad de vida. El sonido ininterrumpido de la lluvia contra los vitrales contrastaba con su discurso tranquilo y preciso, en el que mostraba gráficos de desarrollo motor, comparaciones de tasas de independencia y reportajes en vídeo de familias rescatadas de la marginación social. El narrador describió la escena de forma panorámica, alternando entre la visible incomodidad de algunos parlamentarios, impacientes con los debates sobre el bienestar, y el creciente respeto de los representantes de las ONG y los consejos de salud. Durante los episodios nocturnos, Rogerio revisaba en su habitación de hotel notas de cuaderno atestiguadas por conferencias,
destacando comentarios positivos y dudas que necesitaban ser aclaradas. Sintió el peso de las expectativas que iban más allá de su círculo personal. Ahora no se trataba solo de un niño, sino de cientos de niños cuyas vidas dependían de políticas efectivas. Las luces de la ciudad, visibles a través de la gran ventana del dormitorio, parecían rozar su rostro con tonos de urgencia y responsabilidad, recordatorios silenciosos de que la lucha por la inclusión todavía era larga, pero esencial. De regreso a São Paulo, el narrador omnisciente se centró en los resultados prácticos de las alianzas establecidas con los departamentos municipales de educación y salud. Escuelas públicas que antes carecían de infraestructura recibieron kits de accesibilidad, rampas removibles, sensores que activan puertas automáticas y profesionales capacitados en lengua de señas y libras. Rogerio visitaba estas instituciones, a veces disfrazado de un voluntario común, recorriendo pasillos y aulas con la mirada atenta de quien busca fallas para mejorar. En uno de esos días fue testigo de la emoción de una docente que, al solicitar un intérprete de lengua de señas, vio por primera vez a estudiantes sordos interactuando con compañeros oyentes en una actividad de teatro. El narrador describió el sonido de los aplausos, el silencio reverente ante los diálogos interpretados y finalmente la explosión de risa cuando una escena cómica era ejecutada a la perfección. En el área de salud, las clínicas de familia ahora cuentan con equipos de fisioterapia adaptados, adquiridos gracias a convenios firmados con instituciones de educación técnica. En una pequeña oficina, un fisioterapeuta colocó electrodos en un adolescente con parálisis cerebral, ajustando parámetros en monitores que mostraban ondas musculares. El narrador destacó el contraste entre el antes y el después. En la antigua clínica, las citas se programaban con meses de anticipación y a menudo se cancelaban por falta de fondos. Ahora, las colas se redujeron y los tratamientos aceleraron las ganancias funcionales. Cada éxito alcanzado resonó como un llamado a que otras ciudades se inspiren, reforzando que, cuando el sector privado se integra con el sector público, se crea un efecto multiplicador de bienestar e inclusión. Al mismo tiempo, el narrador omnisciente relató episodios que pusieron a prueba la resiliencia del equipo de la Fundación. Un incendio accidental en un almacén de sillas de ruedas puso en riesgo parte de los activos del instituto. Los incendios y los crujidos provenientes del interior del edificio despertaron a los voluntarios y al personal a primeras horas de la mañana. Las alarmas estridentes y el silbido del tejido de la cafetería improvisada en llamas resonaron como sirenas de advertencia. Los bomberos controlaron rápidamente el incendio, pero el susto reveló vulnerabilidades en el proceso de mantenimiento. Rogerio llegó de madrugada, descalzo sobre la alfombra empapada con agua contra incendios, vestido solo con unos vaqueros desgastados y un polo, gesto simbólico de alguien que asumía responsabilidades sin jerarquía. El narrador describió el olor a humo, mezclado con el aroma metálico de los extintores, el ruido de las escaleras de aluminio al subir y las chispas que aún bailaban en el suelo. En una reunión de emergencia se decidió implementar un plan de prevención más riguroso, capacitación mensual a los bomberos, mantenimiento trimestral de los sistemas eléctricos e instalación de rociadores en todos los almacenes. El análisis posterior mostró que, a pesar del susto, nadie asistido ni ningún empleado resultó gravemente herido, lo que se convirtió en una lección más para la Fundación. Superar las dificultades requiere preparación técnica, además de coraje emocional. Al final de ese año turbulento, el narrador omnisciente llevó al lector a través de la fiesta de Navidad que la Fundación celebró para las familias a las que sirve.
Un almacén decorado con luces azules y blancas tenía mesas llenas de comida casera, frutas de temporada, pan de miel, pasteles de zanahoria y brigadeiros preparados por voluntarios. Los niños llevaban gorros de Papá Noel adaptados para usuarios de sillas de ruedas, con barbas de algodón sujetas a sus barbillas con velcro. Rogerio caminó entre ellos, repartiendo regalos envueltos en papel de colores, juegos educativos, libros ilustrados y kits de pintura. En un rincón, Laura leía un cuento de Navidad a un pequeño grupo. Su dulce voz resonaba en los paneles de chat en lenguaje de señas, traduciendo el texto para los sordos. Antonio, a su vez, dirigió un taller sobre construcción de rampas en miniatura con cartón, enseñando conceptos básicos de ingeniería a adolescentes curiosos. El narrador detalló la calidez del entorno humano, que contrastaba con el frío de diciembre del exterior, y enfatizó el sentido de comunidad que se formó. No fue solo un evento festivo, sino la celebración de una red de apoyo que transformaba vidas a diario. Con la llegada del nuevo año, Rogerio se propuso nuevos objetivos: llevar la Fundación Novos Passos a 3 capitales brasileñas, capacitar a 1000 profesionales de la salud en técnicas de inclusión y recaudar fondos para lanzar una aplicación que conecte a las familias con especialistas en diferentes áreas. El narrador omnisciente siguió las primeras reuniones de planificación estratégica descritas minuciosamente: gráficos de proyección, cronogramas de viaje, diseños de interfaz de aplicaciones y hojas de cálculo de presupuestos. Equipos multidisciplinarios reunidos alrededor de filas de mesas, con dispositivos electrónicos que mostraban paneles de control en tiempo real. En un momento clave, Rogerio pidió silencio y dijo: no solo quiero números, quiero historias de cambio, testimonios que muestren el impacto real. Mientras hablaba, el narrador captó la intensidad de su mirada fija en los presentes, sus manos apretadas en puños y el ligero temblor en su voz, revelando que, a pesar de su experiencia corporativa, sabía que esta misión excedía cualquier análisis frío de Roy. Se trataba de vidas humanas. A medida que se desarrollaba la aplicación, el narrador omnisciente describía pruebas piloto en las favelas de Río de Janeiro, donde madres solteras accedían a clases de fisioterapia en línea para ejercitar a sus hijos en casa. En modestas salas de estar, teléfonos celulares apoyados en estantes improvisados transmitían videos instructivos, mientras madres y abuelas reproducían los ejercicios acompañadas por fisioterapeutas que comentaban en tiempo real. El olor del café recién hecho se mezcló con el sonido de voces en dialectos regionales de Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, y el narrador destacó el poder de la tecnología combinada con el afecto. En poco tiempo, niños antes aislados recibieron apoyo vital sin tener que viajar largas distancias. Estos informes fueron catalogados por el equipo de comunicaciones de la Fundación y compilados en un informe que Rogerio presentó en congresos internacionales, demostrando que cuando se democratiza el acceso surgen infinitas posibilidades. El narrador omnisciente reservó un bloque para destacar los desafíos futuros: la necesidad de formar nuevos líderes comunitarios, la búsqueda de políticas públicas más inclusivas y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre Brasil y los países vecinos. En reuniones virtuales con representantes de América Latina, Rogerio impartió conferencias sobre gobernanza social, alentando a los gobiernos locales a adoptar métricas de bienestar más allá del PIB. Mostró gráficos de satisfacción familiar, indicadores de autonomía infantil e índices de desarrollo humano recalibrados para su inclusión. El narrador observó la receptividad de alcaldes y ministros,
muchos de los cuales se emocionaron al ver videos de niños que gracias a la fundación volvieron a caminar, hablar o sonreír. En un desarrollo inesperado, el narrador omnisciente presentó el surgimiento de una red de antiguos becarios de la fundación, ahora jóvenes adultos con títulos en diversos campos, diseño, ingeniería, psicología, que regresaron como voluntarios para retribuir el apoyo recibido. En reuniones quincenales realizadas en la sede del instituto, este grupo compartió experiencias, orientó a nuevos clientes y ayudó a desarrollar talleres. El narrador describió el entusiasmo de estos ex-becarios, las historias de logros personales y el orgullo en el rostro de Miguel, ahora de 10 años, y actuando como el joven embajador de la fundación, recibiendo a los periodistas con facilidad y dando discursos públicos sobre la inclusión. Finalmente, el narrador omnisciente concluyó esta etapa de la historia con una reflexión sobre el legado en construcción. La historia de Rogerio, Laura, Antonio y Miguel no fue solo un caso de redención individual, sino un modelo replicable de cómo la riqueza material puede y debe convertirse en capital humano y social. Cada párrafo, cada escena descrita reforzaba que el punto crucial de aquel viaje no había ocurrido en lo alto de un rascacielos, sino en la sencilla cafetería de una obra en construcción, donde un chico sonreía y revelaba secretos guardados durante casi una década. Y, mientras el narrador mantuviera viva la voz que habla desde afuera, traduciendo emociones y detalles concretos, la llama de la superación seguiría inspirando a oyentes y lectores, convicciones y corazones a la acción. Durante los años siguientes, el narrador omnisciente registró episodios que reforzaron el poder transformador del proyecto. Un sábado soleado, la Fundación Novos Pasos organizó un torneo de fútbol inclusivo en un campo adaptado del Parque Ibirapuera. Los niños en sillas de ruedas motorizadas compitieron codo a codo con sus compañeros sin discapacidad, esquivando obstáculos y marcando goles. Rogerio, vestido con un polo con el emblema de la fundación, repartió medallas y globos de colores. Laura coordinó a los voluntarios, mientras que Antonio orientó a los técnicos de fisioterapia para garantizar que todos pudieran participar sin riesgos. El narrador describió el sonido de los silbatos, el tintineo de las medallas al caer alrededor de los cuellos de los niños y los gritos de ¡Gol!, que resonaron en las gradas improvisadas. La suave luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped, simbolizando que, aunque el viaje era largo, la perseverancia proyectaba un futuro brillante. Cada abrazo intercambiado allí era un acto más de superación, registrándose en los corazones de los participantes, comprobando que el punto crucial de ese recorrido, la sonrisa reveladora de Miguel, aún latía en cada celebración. Al visitar una comunidad ribereña en la Amazonia, donde el acceso a tratamientos especializados era precario, el narrador omnisciente captó el contraste entre el ritmo lento de las embarcaciones y la velocidad con la que se propagaba la esperanza. Un equipo móvil de la fundación desembarcó en un pueblo flotante, instaló una clínica temporal en chozas de madera y ofreció consultas de neurología, fisioterapia y psicología. Niños de distintas edades, algunos todavía gateando, otros ya caminando con ayuda, esperaban pacientemente en filas improvisadas. Rogerio, junto a líderes comunitarios, distribuyó materiales educativos en ediciones limitadas, explicando cómo realizar ejercicios simples en la vida cotidiana. El narrador destacó el olor húmedo del bosque, el canto de los pájaros tropicales y el suave balanceo de los barcos como telón de fondo de las delicadas conversaciones entre padres y terapeutas. Para muchos, ese servicio no tuvo precedentes.
una prueba de que una fundación impulsada por un único momento crucial podía derribar barreras geográficas y sociales. El camino de regreso, el viaje en barco emergió como metáfora. La ruta fue larga y llena de curvas, pero la fuerza de la comunidad y el apoyo estructurado mantuvieron la embarcación de la inclusión avanzando con paso firme hacia nuevos destinos. De regreso al área urbana, el narrador se centró en el impacto académico de la investigación impulsada por la Fundación. Universidades de Sao Paulo y Campinas establecieron acuerdos para desarrollar estudios sobre terapias innovadoras, mapeando patrones genéticos y ambientales que influenciaron el desarrollo motor de niños con diferentes condiciones. Rogerio patrocinó becas de iniciación científica y becas de maestría para estudiantes interesados en la biotecnología aplicada a la rehabilitación. En un sofisticado laboratorio, jóvenes investigadores vestidos con batas blancas y camisetas informales analizaron muestras de tejido y probaron prototipos de exoesqueletos livianos. El narrador describió el zumbido constante de los equipos de alta precisión, el resplandor frío de las pantallas de los microscopios y el deslizamiento de las pipetas sobre bancos de acero inoxidable. Cada descubrimiento, incluso uno pequeño, una proteína que facilitaba la regeneración celular o un algoritmo que mejoraba la respuesta muscular, era celebrado como un paso adelante para miles de familias. Allí quedó claro que el punto de inflexión no fue solo aquella tarde en la cafetería, sino cada pequeña aportación científica que de ella surgía, alimentando la llama de la esperanza. En una clínica social en las afueras de Salvador, el narrador omnisciente ilustró desafíos que iban más allá de lo físico, la lucha contra los prejuicios y la falta de información. Madres y padres llegaron ansiosos, algunos en silencio, otros volcando su angustia en relatos emotivos, temerosos de exponer vulnerabilidades. Rogerio y su equipo realizaron un seminario de sensibilización sobre inclusión, mostrando testimonios en vídeo de personas que superaron barreras y alcanzaron logros insospechados. El narrador destacó la reacción del público, risas, lágrimas y miradas de comprensión que se encontraron en un mismo espacio. Al final, los niños sin citas médicas abrazaron a los terapeutas, sintiéndose parte de algo más grande. El narrador destacó cómo el proyecto original, nacido de un encuentro casual entre un empresario y un albañil, se había expandido para combatir estigmas y educar corazones. La escena final de esta visita mostró a Rogerio en silencio, absorbiendo la energía colectiva, y a Laura distribuyendo certificados de participación, coronando un día de transformación social. En reuniones privadas con donantes internacionales, el narrador omnisciente retrató la cuidadosa diplomacia que cultivaba Rogerio. Las cenas formales de la embajada, donde se sirvieron platos refinados, salmón en salsa cítrica, risotos coloridos y copas de vino tinto, contrastaron con el pragmatismo de su discurso directo. Invertir aquí significa obtener un impacto real, no solo un retorno financiero. El narrador describió el tintineo de los vasos, el sutil aroma de las velas perfumadas y el murmullo diplomático que se extendió por las habitaciones ornamentadas. En cada encuentro, presentó resultados cuantificables, pero también historias humanas llenas de emoción. A veces utilizaba diapositivas discretas. En otras ocasiones optó por cartas escritas a mano por padres agradecidos que rezumaban autenticidad. Estos gestos consolidaron alianzas duraderas, traduciendo el momento crucial del descubrimiento del hijo en oportunidades de apoyo gigantescas, capaces de ampliar las fronteras geográficas y culturales. Contando más de 10 años de actividades, el narrador omnisciente describió la ceremonia Nuevos Pasos Dorados, un premio anual otorgado por la Fundación a personas y organizaciones que se han destacado en la inclusión.
El evento tuvo lugar en el Auditorio Ibirapuera, con sillas mullidas e iluminación indirecta, proyectando logotipos dorados en las paredes. Entre los homenajeados se encontraban docentes que implementaron metodologías inclusivas, arquitectos que diseñaron espacios universales y activistas que cambiaron la legislación. Rogerio, en su discurso, reavivó el eco del gancho inicial. Todo empezó con una sonrisa que me mostró el camino para redescubrir la compasión. El narrador capturó el silencio reverente, el brillo de los focos y el cálido aplauso cuando se pronunciaba cada nombre. Fue una celebración de un legado que reforzó la idea de que un punto de inflexión personal podía resonar en acciones colectivas, amplificando el impacto del punto crucial que transformó una vida. El narrador omnisciente siguió en paralelo la maduración de Miguel, ahora un adolescente, quien eligió como tema de su proyecto de graduación de bachillerato Urbanismo inclusivo y la herencia de mi padre. Entrevistó a residentes, arquitectos e incluso a antiguos pilotos de autobuses adaptados, describiendo experiencias sensoriales, el crujido de las vías del monorraíl, el tacto suave de las manijas de los autobuses urbanos y el eco de la felicidad en un parque con una zona de juegos accesible. Rogerio, conmovido, observó la presentación, orgulloso no solo de su hijo, sino del hombre en el que se estaba convirtiendo. El narrador enfatizó que esa narrativa, que comenzó con un momento crucial, ahora se desarrollaba en múltiples dimensiones, personal, familiar y social, creando un círculo virtuoso de inspiración. En reportajes especiales, en canales de televisión y portales de noticias, el narrador omnisciente mostró testimonios de beneficiarios de la fundación que, gracias al acceso a tecnologías y terapias, consiguieron trabajo, abrieron pequeños negocios y retomaron sus estudios. Una exbecaria, egresada de la carrera de diseño de moda, presentó su colección de ropa adaptada para personas con movilidad reducida, estampando telas con símbolos de empoderamiento. Otro, ingeniero civil, destacó las obras de accesibilidad en edificios históricos de Salvador. Las narraciones, captadas por el narrador, resaltaron los sonidos ambientales, el clic de una máquina de coser, el martilleo de los clavos en las rampas, elementos que dieron sustancia a las historias. Estos acontecimientos confirmaron que el punto de inflexión se había producido no solo en un instante, sino en cada conquista posterior. En sus momentos de reflexión, el narrador omnisciente relató la evolución interna de Rogerio, de Mindons, empresario impasible a líder humanitario, capaz de entender que el verdadero legado se mide por la suma de gestos de amor e inclusión. En su oficina privada, marcos con fotografías del pasado compartían espacio con paneles digitales que mostraban indicadores de impacto social en tiempo real. Repasó en diapositivas el proceso que había comenzado con la mirada puesta en un niño sonriente, el mismo niño que cada día lo inspiraba a soñar en grande. El narrador describió el ritmo constante de su reloj de pulsera, ahora acompañado de letras grabadas, nuevos pasos. Fue un recordatorio constante de que detrás de las mayores fortunas se esconde una fuerza invisible llamada empatía. Finalmente, el narrador omnisciente concluyó la historia con el desenlace emotivo que une cada detalle. Una mañana de domingo, 3 generaciones, Rogerio, Laura, Antonio, Miguel y su hijo menor, Gabriel, nacido después de la consolidación de la fundación, se reunieron en la cafetería improvisada que lo había iniciado todo. Las mesas fueron dispuestas exactamente en el mismo lugar donde inicialmente había tenido lugar la reunión, ahora transformado en un espacio permanente para socializar y cenar en comunidad. El narrador describió el aroma del café recién hecho,
el tintineo de las tazas y la sonrisa de Miguel que le recordó a su padre. ¿Recuerdas cuando todo empezó aquí? Rogerio, conmovido, asintió y juntos brindaron con jugos de frutas locales, sellando la lección de toda una vida, que el de un corazón abierto es capaz de reconstruir mundos. Y así termina este viaje inolvidable, donde el poder y la empatía se unieron para transformar vidas. Si te conmovió el reencuentro de Rogerio, Laura, Antonio y Miguel, deja tu like. Para mostrar tu apoyo, comenta. ¿Cuál fue el momento que más te tocó el corazón? Compártelo. Comparte esta historia con cualquier persona que necesite inspiración y vuelve a comentar si tienes alguna duda o quieres saber más detalles. Y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias reales de superación. Nos vemos en el próximo video.